Libro de Génesis capítulo 13 y verso 10 nos dice así: Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando Lot se dirigió hasta Sodoma y Gomorra, no imaginaba lo difícil que le resultaría vivir allí. Aunque la fama de la ciudad sin duda habría llegado hasta su conocimiento, pero aún así entró. No salió corriendo después de la conversación con su tío Abraham y no se metió en el centro de la ciudad para festejar de alguna manera su reciente libertad familiar. Fue un proceso largo, un proceso de día a día, un proceso que debió de haber comenzado con una posición de cuidado, de aprensión con relación con las ciudades, con sus habitantes, con sus prácticas y con sus costumbres. Poco a poco, Lot y su familia fueron acostumbrándose a lo que era natural y normal entre los sodomitas y las distancias se fueron acortando, se fueron habituando al pecado. Las barreras se fueron cayendo, las tiendas se fueron acercando. Casi sin percibirlo hicieron un buen negocio comprando una casa en la ciudad. ¿Para qué continuar viviendo en tiendas como el viejo tío Abraham si podían comprar una cómoda propiedad en esta ciudad? Poco a poco nos vamos acostumbrando al pecado, de tal manera que pensamos que no podrá invadirnos y afectarnos a nosotros, que podemos jugar con el fuego sin ni siquiera quemarnos. Es tan natural para nosotros que ya no nos llama la atención. Cuando el pecado se transforma en tragedia, alguna fibra de nuestro corazón se sensibiliza. Lamentablemente, muchas veces es tan tarde, es demasiado tarde y tenemos que pagar las consecuencias. Lot se equivocó en la primera decisión, se equivocó en las decisiones intermedias y se equivocó en las últimas decisiones también. Todas lo llevaron a Sodoma. Por la conversación que Abraham tuvo con Dios respecto de las ciudades, ni siquiera había conseguido influenciar y convertir a 10 personas. Lot no había conseguido convertir a su familia. Él estaba más influenciado por la ciudad de lo que él mismo sospechaba. Tanto que el ángel lo tuvo que arrancar por la fuerza de la ciudad antes de que el fuego la consumiera. Difícilmente abrazamos al pecado cuando lo vemos por primera vez. Por educación, principios, creencias o alguna cosa buena, lo miramos de reojo y no nos sentimos bien. El problema aparece cuando llegamos a mezclarnos tanto con él que ni siquiera lo distinguimos. Como aquel que juega, como he dicho antes, con fuego, estando seguro que nunca se quemará, porque controla el volumen de las llamas cuando de repente se abrasa, pues no podemos controlar el fuego alimentado por el propio infierno. Debemos orar para que Dios nos dé el discernimiento para percibirlo y apartarnos de él. Y sigamos cada día examinando las Sagradas Escrituras para que nuestra fe se mantenga bíblica y pura y nada nos pueda apartar de la única verdad que tenemos en Jesucristo, el Señor. Y recuerda, tú eres luz en este mundo. Dios no dice que vas a serlo, sino que lo eres ya en este precioso y preciso instante. Por tanto, debemos de brillar porque esa es la finalidad de la luz. Vamos a orar como cada mañana. Padre, te doy gracias porque tu Espíritu Santo es como un semáforo, como una luz intermitente que parpadea y parpadea cuando el peligro del pecado acecha. Señor, es cierto que tú nos libraste de la esclavitud del pecado, pero nuestra tendencia al mal, Señor, nos empuja a hacer las cosas
que a ti no te agradan. Por tanto, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos allá donde vivamos, allá donde residamos, allá donde estemos trabajando, Señor, a mantenernos intactos, irreprensibles, alejados del pecado, Señor, por muy atractivo que éste parezca. Te doy gracias por nuestras autoridades y te ruego, Señor, que en tu infinita bondad, Señor, te reveles a sus vidas, Señor. Padre, te doy gracias por nuestros hijos y te suplico, Señor, que tú les libres de aquel que está todo el día alrededor nuestro buscando devorarnos. Señor, que ellos puedan tener, Señor, ese discernimiento para captar, Señor, tu presencia. Te doy gracias por aquellos que están enfermos y postrados en las camas de hospital. Señor, para que tu bondad, Señor, se establezca en sus corazones. En este día puedan tener un pensamiento de paz hacia ti, puedan ser transformados de una postura quizás de negatividad a una postura de fe y confianza en ti, Señor. Y si tú así lo quieres, sean sanados en este preciso instante. También te ruego, Señor, por aquellos que no tienen empleo, para que tú, Padre, hoy proveas de trabajo a aquellos que lo necesitan, aquellos que son responsables con su familia, Señor, para que ellos puedan comer el pan con dignidad. Señor, y te ruego por aquellos que sucumbieron en la trampa, en el lazo del cazador, del enemigo, y que se han sentido acusados y humillados por el pecado. Señor, una vez que tenemos la capacidad de arrepentirnos, de confesar nuestra falta, tú dices que lo escondes en el fondo del mar, que significa que ya no te acuerdas más de esa falta, porque somos justificados por tu sangre y vivimos en un estado de gracia permanente hasta que tú decidas volver a esta tierra a llevarte lo que te pertenece a ti, Señor. Por tanto, Señor, sigue teniendo compasión de nosotros para que nuestros resbalones sean los menos posibles. Que tengas un excelente día en esta mañana, que te ayude esta reflexión a entender que estamos en guerra constante, que sí es cierto que tenemos paz en nuestro interior, pero que hay tormentas en nuestra vida y que hay pecado que nos acecha. Que tengas un excelente día en Cristo Jesús. Amén.